Ahí estamos, ahora sí grabamos. Bueno, les cuento. ¿Qué sentido tiene esto de las derivadas parciales? Como nosotros ahora tenemos dos variables, ¿sí? Es decir, una variable z que depende de otras dos, de x y de y, lo que hacemos es analizar qué pasaría si una de las variables no cambia, permanece constante, y vemos cómo se modifica esta otra. Esto es súper aplicable en modelizaciones, en análisis, por ejemplo, de laboratorio, donde uno dice, bueno, tengo que ver qué pasa con el crecimiento de determinadas bacterias si cambio la temperatura del ambiente y cambio la humedad. Pero si cambio las dos cosas, no sé si varían por la temperatura o varían por la humedad. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, mantengo fija la temperatura y voy modificando la humedad y hago el análisis. Entonces, ahí estoy viendo la variación con respecto a una sola variable, ¿sí? Si después quiero, puedo hacer al revés. Digo, bueno, ahora mantengo fija la otra variable y veo cómo cambia la restante. Esto es más o menos lo que nosotros hacemos cuando calculamos derivadas parciales. Mantenemos una variable como constante y derivamos respecto de la otra. No es exactamente lo mismo que a lo mejor le suena de derivación implícita. Ahí derivábamos respecto de las dos variables simultáneamente. ¿Sí? ¿Se acuerdan? O les hice lío cuando les nombré implícitas. Bueno, esperemos que no. Vamos con un ejemplo y con un poquito de esta primera anotación, por lo menos. Vamos para el pizarro. Bueno, en principio partimos de que tenemos funciones definidas como z igual a algo. ¿Se acuerdan que si estábamos en R2 decíamos y igual y una expresión donde la variable era x, por ejemplo, el logaritmo de, no sé, 2x cuadrado menos 5, ¿sí? La expresábamos de esta manera. Nosotros ahora tenemos, por ejemplo, z igual 5x cubo y menos 3x y a la séptima. Por poner una bien sencilla para empezar. Bueno, esto también saben que lo llamamos como f de x, y. Son distintas notaciones para la misma función. Ahora, ¿cómo lo vamos a mencionar cuando queremos hablar de, cómo lo vamos a escribir, cuando queremos hablar de derivadas parciales? Bueno, ¿por qué parcial? Porque vamos a derivar respecto de x o respecto de y. Y eso lo escribimos de manera diferente. Supónganse que nuestra función f la queremos derivar respecto de x. ¿Sí? Fíjense que acá no lo estoy poniendo entre paréntesis, porque acá estoy diciendo que es la derivada de la función f respecto de x. Bueno, ¿y qué hago? Y hago de cuenta que todo lo que no es x, en este caso la y y el 5, son constantes. Bueno, ¿y cómo sería si derivo respecto de x? Las constantes permanecen, 5 por y. Y derivo la x al cubo. Y la derivada de x cubo es 3 por x al cuadrado. Y después sigo acá en este otro término. Digo, bueno, el 3 y la y a la séptima son constantes, entonces me queda menos 3 por y a la séptima por la derivada de x. La derivada de x es 1. ¿Se ve? Puedo después reorganizar la expresión y me quedaría 5 por 3, 15, por y por x al cuadrado, menos 3y a la séptima. Esta es la derivada parcial de mi función f de x, y, pero respecto de x. Y así como derivé respecto de x, puedo también derivar respecto de y. ¿Cómo sería? Digo, bueno, todo lo que no es y no es variable, sería una constante. Tanto el 5 y x cubo
5 por x cubo, como acá, el 3 y la x. Entonces, la derivada parcial de la función f respecto de y, ¿qué me da? Bueno, acá y está la 1. Y esto es constante, me queda 5 por x cubo por la derivada de y, que es 1. Menos. Ahora esto es constante. 3 por x por. Y la derivada de y a la séptima, bueno, 7 bajo el exponente por y a la 6. Si resuelvo un poquito más, me queda que esa derivada parcial es 5x cubo menos 3 por 7, 21 por x por y a la sexta. Como ven, ya estamos derivando parcialmente respecto de x y respecto de y. Esas son las dos derivadas parciales. ¿Qué más podemos pedir? Y podemos decir que queremos encontrar la derivada parcial en algún punto. ¿Cómo escribimos eso? Y, por ejemplo, si quiero calcular la derivada parcial en xy igual 0,2, ¿cómo haría? Bueno, f' respecto de x en 0,2, ¿cómo me da? 15 por y es 2, x es 0, va al cuadrado, menos 3 por y a la séptima, y es 2, 2 a la séptima. Ah, qué lindo valor que me puse. Ahí está. Bueno, cuenta, esto es 0. 2 a la séptima, es 128. Y 128, sí. 128 por 3, 386, ¿no? 384. 4, sí, 4, claro. Ahí está. Gracias. Bueno, calculamos la derivada parcial y la evaluamos en 0,2. Ahora podemos hacer lo mismo con esta otra. La derivada parcial respecto de y evaluada en 0,2. Hacemos lo mismo, reemplazamos por 0 en el caso de la x y acá es por 0. Ay, qué lindo, que me va a dar fácil. Y la y por 2, 2 a la sexta. Como tengo un 0 ahí, esto es 0, esto es 0, así que en ese caso nos da 0 la derivada, en el punto 0,2. Bien, esto es derivadas parciales y derivada parcial evaluada en un punto. ¿Está bien? Pregunta hasta acá. ¿No? ¿Qué uso se le daría a esto? Una vez que tengo Que las dos derivadas, digamos, ¿cómo, esto qué no prosigue? tienen, no tienen idea de todo lo que vamos a poder hacer con las derivadas parciales. En realidad tienen mucho de aplicación. Por ahí nosotros estamos viendo al principio la parte del cálculo. Pero de la misma manera que antes buscábamos la pendiente de la recta tangente a una gráfica, bueno, ahora vamos a poder encontrar algo similar, vamos a poder encontrar planos tangentes también, ¿sí? Porque estamos hablando de superficies. Claro. ¿Está? Ok. Primero, sobre todo quisiera que por ahí estén más cancheros con esto. Vamos a hacer alguna derivada más ahora y después ya les quedan las prácticas. Ya al saber cuál es la técnica, esto de que una variable va a ser la que permanezca constante y la otra la que vamos a derivar, ya van a poder avanzar. Y después vamos la semana que viene a hacer la parte de, por ahí, la interpretación geométrica, que estaría bueno también verlo con algún gráfico. Pero a ver, con esto pueden hacer, no lo que diga aplicando la definición, aunque la definición es muy parecida a la que vimos antes, tenemos que tener en cuenta que ahora vamos a dejar
una variable como constante y la otra es la que vamos a poder derivar. Pero eso sí, se los quiero explicar con más detenimiento. Vamos a hacer otro ejemplo. Cuando me digan borro. Saben que en Mate 2, uno de los ejercicios que proponemos cuando están, creo que en el ejercicio de misceláneas, hay un popurrí de derivadas donde aparecen varias variables, en realidad tiene un poco de esto, es encontrar como si fueran derivadas parciales sin serlo directamente, donde, no sé, fórmulas, por ejemplo, que habíamos puesto así, 5t cuadrado x menos 2qr a la 7. Y de repente les decíamos derivar implícitamente respecto de q, o respecto de r, o respecto de t, ¿sí? Entonces, indirectamente estaban haciendo que, si bien derivábamos la función y o la que fuera, según la expresión que teníamos, ¿no? Tomábamos una variable y las demás permanecían constantes. Así que en algún sentido estaban haciendo derivadas parciales. Bueno, vamos con otro ejemplo. A ver. Z igual. El logaritmo del seno de x menos 2 y al cubo. Entonces, profe, perdón, Sí, para sí. afianzar el conocimiento, sería la pendiente con respecto a la coordenada X y a la coordenada Y de la tangente, ¿no? Si buscáramos una superficie tangente o... Mira, la idea sería así. Yo para entender cómo aplicarlo a nivel gráfico. Suponete que tenemos una superficie que viene así, ¿no? Algo así, como si fuera un casquete. Cuando nosotros pensamos en las derivadas parciales, ¿sí? Estos ejes X y Z. Después igual la semana que viene lo vamos a hacer un poquito mejor. Si yo tomo un valor de la derivada parcial respecto de X, ¿qué hago? Fijo un valor de Y. Esto no lo varío. Tomo un Y fijo, por ejemplo, este Y0, digamos. ¿Y qué pasa? Acá se genera una curva, ¿está bien? Entonces, esta es como esa nueva función donde la y permanece constante. ¿Qué pasa? Si yo pienso en un plano, perdón, en un punto del plano XY, ese punto tiene esta imagen en Z, pero a su vez esa Z es esa nueva función. Y acá podemos trazar una recta. ¿Está bien? Esa recta a su vez va a estar incluida en un plano que va a ser tangente a esa superficie. Ok. Pero considerando esa curva sería la recta tangente a esa nueva curva que tenemos ahí. Esto así explicado como rapidito, como para que se entienda de Sí, sí, sí. Está bien mantengo igual. algo constante, pero sigo considerando la derivada. Eso sería una derivada parcial, de x en este caso. Podría hacer lo mismo diciendo, bueno, ahora fijo x con un plano paralelo al plano que sería el pizarrón, el IZ, ¿sí? Y la curva en la que quiero determinar tangente sería paralela a esa otra superficie. Bueno, volvemos al ejemplo. ¿Qué pasa si buscamos la derivada respecto de x, de esta función? Bueno, tenemos que ver, fíjense acá, tenemos que pensar en la regla de la cadena. Tenemos el logaritmo de una expresión. Bueno, la derivada del logaritmo es 1 sobre esa expresión. Seno de, bueno, seno de x menos 2y al cubo. Y a su vez, por la derivada de la expresión.
¿Qué pasa? Cuando yo pienso en la derivada de este paréntesis, esto es una constante. La derivada de la constante me da 0, pero sigo pensando en la derivada de seno de x, que esa es coseno de x. ¿Se acuerdan la regla de la cadena? Sí, sí. Bien. Ahora, si yo pienso en la derivada respecto de y, empezamos como de la misma manera. Bueno, es el logaritmo de algo. Bueno, 1 sobre esa expresión. Menos 2 y al cubo. Pero Pero ahora ahora tengo sería que el seno, ¿no? La multiplicar constante. exactamente. A esto ya no le puedo dar importancia porque mi variable sí. Entonces la derivada de esto va a ser 0. Y la derivada de este otro término es menos 6 y al cuadrado. Si quieren, las dos cosas se pueden escribir más bonitas. Coseno de x, seno de x menos 2 y al cubo. Y acá menos 6 y cuadrado, seno de x menos 2 y al cubo. ¿Está bien? Bueno, si quisiéramos evaluar cada una de estas derivadas en algún punto, lo que hacemos es como hicimos antes, reemplazamos los valores de x y de y por las coordenadas de ese punto. Bueno, con esto yo creo que se entendió la dinámica. Si no, si quieren que hagamos alguno más, me dicen. Y si no, bueno, quedan los ejercicios para hacer hasta el 13. Inclusive, si quieren hacer el 15, que es derivadas sucesivas, lo podrían hacer. ¿Cómo sería una derivada sucesiva? Si yo ya derivé respecto de x, ¿sí? Y me quedó esta función, si a esta función la quiero volver a derivar, ¿qué puedo hacer? Puedo buscar la derivada, que va a ser segunda, respecto de x, y después puedo volver a derivar respecto de x, o también puedo derivar primero respecto de x, que ya la hice, y ahora respecto de y. Es decir, a esta expresión la puedo derivar respecto de x o la puedo derivar respecto de y. Y con esta otra pasa lo mismo. ¿Qué pasó? Primero la derivé respecto de y. Y después la puedo derivar otra vez más respecto de x. O la puedo derivar otra vez más respecto de y. Estas serían las derivadas sucesivas que tenemos ahora. ¿Sí? Bueno. Una pregunta, profe, ¿qué Sí. cambiaría derivándola con respecto de una con respecto de otra? Porque me acuerdo que en Mate 2 que habíamos visto que eran máximos, mínimos y demás. Pero en este caso, ¿en qué nos cambiaría derivar 2 veces por y o derivar por y por x y hacer Esto, diferentes combinaciones? esto sería el caso, como les decía antes, que estamos manteniendo fija una variable, modificando la otra. Bueno, sería modificar esas condiciones y ver cómo van variando. Por ahora no vamos a hablar de análisis de máximos, de mínimos, porque necesitamos ver algunas cositas más. Pero esto nos va a permitir determinar algo así como hacíamos antes en Mate 2, puntos críticos, extremos, ¿sí? Van a formar parte de otras fórmulas que nos van a permitir hacer esos Ah, cálculos. Cuando bien, teníamos perfecto. superficies, qué sé yo, no sé, supongamos que tenemos algo así, supónganse que es el volumen, ¿no? Como si fuera un fantasmita chatito, bueno, vamos a poder, usando derivadas, encontrar, por ejemplo, ese punto que tenemos ahí, lo que sería un máximo en la superficie. Bien. Muy bien, bueno, los voy a dejar tranquilos por hoy. Recuerden que pueden avanzar, que pueden ver los videos del año pasado y bueno, vamos a tratar de meterle ritmo por esto que nos fuimos atrasando. Tienen las respuestas, así que en la guía, como siempre, si ven que algo se complica, de todas maneras lo podemos ir viendo, pero yo creo que va a andar bien. Bueno,
Nos estamos viendo. Buen fin de Extra Large. Y aprovechen a hacer matemáticas. Bueno, que estén muy bien. Nos Gracias vemos. igualmente. Chao, profe. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.